La independencia política, nuestra fuerza. Unión de Campesinos de Castilla y León. A todos y a todas, gracias por asistir a esta rueda de prensa de la Unión de Campesinos, esta presentación de la miniatura de elecciones agrarias. Me acompaña en la mesa Herminio Velasco, Alfonso Pescador, Valentín García, Francisco Robledo, Susana Pardo y Antonio Rodríguez. Miembros todos de la ejecutiva de UCCL y cabezas de cartel de las distintas provincias. Hay un compañero que no ha podido venir por la nieve, pero estamos prácticamente todos los máximos responsables de las provincias de la Unión de Campesinos de Castilla y León. La UCCL se presenta a estas elecciones con muchísima ilusión y satisfechos de un gran trabajo que hemos hecho durante estos 5 años. Creemos que para nosotros las elecciones son de vital importancia. Somos la única organización que somos independientes políticamente y nuestro único patrimonio son los votos. Los votos, los que emanan una representatividad que ningún partido político, ninguna administración te puede negar. Lamentablemente, solo en 4 comunidades autónomas se celebran elecciones: en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en Extremadura y en Castilla y León. En estas 4 elecciones, en estas 4 comunidades autónomas, la Unión de Uniones, las organizaciones hermanas de la UCCL, somos la única organización representativa en estas 4 comunidades autónomas. Sin embargo, en Madrid se sigue sin medir la representatividad a nivel estatal, a nivel nacional, y lamentablemente hay 2 niveles de representatividad. A algunas organizaciones les dieron hace 20 años esa representatividad y no se ha variado, no se han aportado ningún voto para medir la representatividad, y otros lamentablemente todavía estamos a un nivel inferior de representatividad. Esto es totalmente injusto. Aún así, seguimos insistiendo en la necesidad de medir la representatividad tanto a nivel de comunidad autónoma, que aquí se está haciendo periódicamente, cada 5 años, pero también a nivel estatal. La Unión de Campesinos hemos trabajado durante estos 5 años en 5 ejes fundamentales. El primero ha sido la PAC, que la conocíamos desde hace 7 años, la PAC, los primeros borradores. Nuestro máximo objetivo era que esta PAC fuera dirigida a los agricultores y ganaderos a título principal. De 650.000 perceptores que hay actualmente, nosotros queríamos dejar 350.000. Es decir, los que tenían al menos el 25% de ingresos agrarios y pagasen seguridad social. Esto nos situaría en un escenario muy parecido a países de nuestro entorno como Francia y Alemania, que tienen 300.000 perceptores en Francia y 280.000 Alemania. Creemos que hay que proteger la figura del agricultor profesional, del agricultor a título principal, con respecto a otros que tienen actividad agraria como secundaria. Ahora mismo, con la incertidumbre que hay, creemos que es fundamental que esa PAC, esas ayudas PAC sean una red de seguridad, porque la incertidumbre es enorme. Los costes de producción están disparados y los compromisos medioambientales están totalmente desproporcionados con una coyuntura de crisis internacional de alimentos que estamos sufriendo ahora mismo. Otro eje de trabajo ha sido fundamentalmente la cadena alimentaria. Creemos que los agricultores y ganaderos tenemos que tener la viabilidad económica vía precio de nuestro producto. Y esto se tiene que conseguir consiguiendo unas relaciones contractuales estables con la industria y la distribución. Y para esto necesitamos que la Administración nos dé una herramienta para poder negociar de igual a igual con la industria y la distribución. Y esta es los costes de producción oficiales. Llevamos reclamando muchos años que las administraciones publiquen costes de producción oficiales, que se establezca un sistema estadístico, incluso pactado con la industria y la distribución, para que estos costes oficiales sirvan de referencia a la hora de formalizar contratos y que no se permita ninguna operación comercial por debajo de estos precios, de estos niveles. Las administraciones han comprometido a ello, pero a día de hoy todavía no hay ningún dato publicado. Creemos que es fundamental también el principio de reciprocidad o las cláusulas espejo, es decir, que ningún producto que venga de terceros países a la Unión Europea venga y se introduzca sin cumplir los mismos requisitos de calidad y de sanidad que tenemos aquí, y también de respeto al medio ambiente y a las mínimas reglas sociales, es decir, que no haya, por ejemplo, trabajadores en régimen de semiesclavitud, como sabemos que hay en muchos países.
Esto es una cuestión de voluntad política. Está en los principios de la Unión Europea desde el primer tratado de la Unión Europea. Lo que pasa es que no se aplica. Y no se aplica porque no hay voluntad política de aplicar. Por lo tanto, creemos que es hora de empezar a proponer herramientas muy concretas encima de la mesa para estos temas. Pero como me acompañan a la mesa compañeros que también han trabajado estos temas junto conmigo, le paso la palabra a Fran para que nos hable de sanidad animal y fauna salvaje. Fran. Nada, buenos días. Sobre sanidad animal, decir que desde UCCL siempre hemos propuesto otro modelo de sanidad, de saneamiento ganadero, con el cual no consista solo en matar ganadería, en matar animales. Y en este momento lo que pedimos es la eliminación total de la obligación de sanear a los terneros que van a los cebaderos, porque entendemos que esto lo único que conlleva son perjuicios a los ganaderos, perjuicios de manejo de trabajo y sobre todo perjuicios económicos con esta medida. Y vemos que esta medida no supone nada a la hora de rebajar la prevalencia de la tuberculosis. No como sí que es donde hay que atacar es en la fauna salvaje, que cada vez hay mucha convivencia de la fauna salvaje con la ganadería, y ahí sí que pedimos que se hagan zonas de emergencia cinegética en las cuales, si no puede llegar la caza, que llegue la administración pues para rebajar los grandes niveles de fauna salvaje que tenemos ahora mismo conviviendo con la ganadería y creando problemas. Paso con Susana, vamos a hablar del tema del lobo. Pues en el tema del lobo apostamos por el control efectivo del mismo. Tenemos Castilla y León, que es una de las zonas en las que más población de lobo tenemos, pues tenemos un gran problema, sobre todo en la zona de norte del Duero, que era cazable, y sur del Duero, que no era cazable. El norte del Duero se ha quedado un poquito en el limbo de los justos, porque no se está indemnizando en condiciones. Está habiendo muchos ataques por la parte norte. Esos ataques, lo que está pasando es que cuando está habiendo problemas de más del 10% de la ganadería, luego tiene penalizaciones en la PAC. Entonces nosotros solicitamos que se garantice que esas penalizaciones por los ataques del lobo no salgan en la PAC. Que en el reglamento que lo lleva, pues se ponga como excepcionalidad los ataques del lobo. Y luego el problema de que cuando te atacan los lobos, los animales, hay los que se encuentran y los que no se encuentran. Entonces, todos esos animales que no se encuentran al final no son indemnizables. Hay que ver de alguna manera cómo podemos solucionar ese problema para que a ese ganadero no le afecte algo que les está haciendo mucho daño, como puede ser los ataques del lobo. Que se pague todo un núcleo cesante, porque luego cuando atacan no solo te mata una oveja, o un ternero, o un caballo, sino que deja muchos heridos. Y esos heridos o abortos que suponen el estrés que suponen esos animales por los ataques, pues sea indemnizable por la administración. Porque los ganaderos, encima de que les tenemos casi en peligro de extinción, no puede ser que debido a la protección del lobo, cuando hay que proteger al ganadero, en el momento en el que estamos, pues suponga que haya gente que quiera dejar las explotaciones por la desesperación de no poder hacer nada. Paso con Valentín. Bueno, pues buenos días. Yo os quiero comentar 4 cosillas. En principio, hablaros de los costes de producción. Todos sabéis que la PAC es muy importante, pero supone en torno a un 30% de los ingresos de una explotación media en Castilla y León, y el otro 70% viene del rendimiento de nuestras cosechas. Ahora mismo los costes de producción, los inputs, están completamente desbordados. Tenemos unos incrementos en el precio del gasóleo de más de un 100%, y por cierto, con un añadido a mayores que desde el 1 de enero de este año ha entrado en vigor una nueva norma donde el gasóleo que utilizamos para nuestros tractores y nuestras cosechadoras tiene que llevar un componente de biodiesel, y eso supone un incremento en el coste del gasóleo de otros 10 céntimos más, además de habérsenos quitado los 20 céntimos de subvención, se nos incrementan 10 céntimos más, con lo cual supone otra traba más para poder producir. En el tema de la electricidad,
Todos estáis viendo lo que nos está ocurriendo, parece una montaña rusa. El día que hace aire o que llueve nos baja un poco la electricidad, y el día que no llueve o que no tenemos aire, pues la electricidad se sube por las nubes. Desgraciadamente, los agricultores, cuando más energía eléctrica consumimos, pues es cuando no llueve y cuando estamos en la época de riego, y en esas épocas la electricidad suele ser carísima. Seguimos pendientes de que de una vez por todas se apruebe la doble tarifa para que podamos cambiar a lo largo del año y no estar durante todo el año pagando un desmesurado mínimo que no consumimos. Me parece que eso es una absoluta barbaridad. Con respecto a los abonos, quiero también resaltar que bienvenida sea esta ayuda de 22 euros hectárea que nos ha puesto ahora encima de la mesa la Administración, pero claro, con unos incrementos en algunos productos, como puede haber sido el nitrato, que hemos pasado de precios de hace 2 años de en torno a 200 euros la tonelada a precios de 800 o más de 800, pues nos parece que es bastante insuficiente esta ayuda de 22 euros por hectárea, que encima no sabemos al final si va a llegar a todos o no vamos a tener suficiente bolsa, porque como bien sabéis está limitado a 300 millones de euros. Y luego, por último, como miembro de la Ejecutiva Nacional, me gustaría poner un poco en valor el trabajo que desde Madrid estamos llevando a nivel central, ¿no? Que aunque no se nos reconozca como más representativa, desde luego lo que sí que estamos siendo es la organización más trabajadora y que más propuestas estamos haciendo a la Administración. Hemos sido capaces de, a través de enmiendas presentadas en el Senado y trabajadas prácticamente, creo que ha quedado algún grupo político sin poder negociar con ellos, pero con la inmensa mayoría de los grupos políticos, se ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo para conseguir sacar adelante bastantes de las propuestas que desde la Unión de Uniones, que es la casa madre de la Unión de Campesinos, hemos conseguido sacar adelante. Y por poneros un solo ejemplo, me gustaría resaltar el tema de las quemas de rastrojos. Eso ha sido una batalla campal. Creo que para muchísima gente era muy importante que se nos permitiera, sobre todo la gente que tiene viñedos o que tiene este tipo de cultivos, donde todos los años solicitaban un permiso a medio ambiente y se les permitía hacer esta quema de restos de cosechas, pues hemos conseguido que se aprobara una enmienda donde todas aquellas explotaciones de más de 50 trabajadores, o sea, de todas aquellas explotaciones que de menos de 50 trabajadores o 10 millones de euros puedan acogerse a esta línea de poder quemar restos de cosecha. Eso por comentaros una. También hemos sido capaces de poner una enmienda para que la Administración no tenga la obligación de quien no tiene medios para tener las comunicaciones a través de formas telemáticas, pues que se les tenga que hacer de otra manera, porque como todos sabéis, Castilla y León es muy grande, tenemos zonas donde la cobertura a la hora de los teléfonos o de los ordenadores es bastante difícil y hay gente que además por la edad que tiene, pues tiene dificultades a la hora de manejarse con las nuevas tecnologías, pues también hemos conseguido, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor el trabajo que ha hecho la Unión de Uniones y por último, también comentaros, hemos sido la única organización a nivel nacional que hemos consensuado un documento entre las distintas comunidades autónomas a la hora de lo que nosotros pretendíamos para la PAC, ¿no? Porque hay otras organizaciones que yo creo que en cada comunidad autónoma tienen una panorámica distinta. Nosotros en todos los sitios decimos lo mismo. Y en todos los sitios, desde luego, nuestra bandera es la defensa de los agricultores y ganaderos a título crítico. Bien, para finalizar, evidentemente, esto es lo que hemos venido trabajando, pero no nos conformamos con esto. Evidentemente, tenemos unos retos de forma inmediata para allá, para antes de ayer. Evidentemente, lo primero que tenemos que exigir, tanto a la Administración regional como al Gobierno de España, es ir a Bruselas con una posición firme para rebajar las exigencias medioambientales de esta nueva PAC. Esta PAC ha sido diseñada hace 7 años en un escenario totalmente diferente y países competidores de la Unión Europea, evidentemente, han apostado por la producción de alimentos en un escenario de crisis alimentaria mundial. Por lo tanto, es urgentísimo que la Unión Europea repiense la PAC que entra en vigor este año y que rebaje de forma inminente las exigencias medioambientales para competir con los países de nuestro entorno. En segundo lugar, creemos que es fundamental el principio de reciprocidad. Y para eso proponemos 2 herramientas muy concretas. Primero, control en origen, es decir, que los países que quieran exportar alimentos a la Unión Europea tienen que pasar unos niveles de control y unos exámenes que impone la Unión Europea. Y exactamente igual que nos lo impone a nosotros, por ejemplo, Estados Unidos.
Estados Unidos, para recibir alimentos de la Unión Europea, vienen aquí, inspeccionan cómo producimos y nos dan un certificado para poder exportar alimentos. Eso mismo tenemos que hacer la Unión Europea con todos los países que exportan alimentos dentro de la Unión Europea. Evidentemente, estos controles tienen que complementarse con controles también en frontera, para ver si realmente cumplen los requisitos que nos exigen los agricultores de España. Creemos que esto es fundamental. Y, evidentemente, publicar costes de producción oficiales. Esto es fundamental. Estamos en una crisis del sector lácteo, tanto el vacuno, aunque están definiendo los precios, todavía están soportando una crisis durísima, pero sobre todo el ovino de leche. El ovino de leche a día de hoy todavía no se han firmado contratos y creemos que es urgentísimo que se publiquen sus costes de producción oficiales y que no se permita, bajo ningún concepto, que se firmen contratos por debajo de esos niveles, de esos costes de producción oficiales. La sangría ha sido tremenda estos últimos años. El año pasado más del 8% de ganaderos se han quedado en camino, tanto de vacuno como de ovino, y de seguir así podremos estar ante las puertas de la desaparición de un sector tan emblemático en Castilla y León como es el ovino. Creemos que es urgentísimo que la Administración publique esos costes y que se fomente los acuerdos entre distribución, industria y ganaderos. Esto es de forma inmediata. Desde luego vamos a dejar de luchar por otros ejes que nos parecen fundamentales, pero esto, de verdad, lo hacemos los próximos meses o va a pasar una factura enorme en la primavera porque va a haber una estampida de ganaderos porque no van a poder soportar más perder dinero. Así que sin más, a vuestra disposición para cualquier pregunta. A mí me gustaría saber un poquito qué esperar de estas elecciones y que lo que hemos comentado antes, si va a cambiar el mapa de representatividad de las organizaciones y ahora mismo qué posición ocupáis. Considerando que la Alianza por la Unidad de Campos es una organización, porque a veces es una, a veces son dos, esto es como el Ministerio de la Santísima Trinidad, no se sabe si es una o son tres, pues si es una, nosotros ocupamos la tercera posición, ahora mismo con un 26, creo recordar, 0,5% de la relatividad a nivel regional, y las expectativas son de incrementar este porcentaje. Hemos venido incrementando desde hace 4 años este porcentaje, empezamos con un 22%, ahora tenemos un 26%, y la expectativa es seguir aumentando este porcentaje. O sea, primero estaría Saja con 42, dijeron ayer. Eso es, 42%, la Alianza con un 30% y nosotros con un 26 y pico. Vale, pues. Los recortes después se reparten entre todos, pero esto es la sí, más o menos directa de los votos. Yo sí que me gustaría puntualizaros una cosa, la Unión de Campesinos de Castilla y León tiene, porque al final las circunscripciones son provinciales, la Unión de Campesinos de Valladolid tiene 4 provincias donde es la primera organización, Segovia, Burgos, Ávila y Valladolid. Y yo creo que eso es clave. En los sitios donde se nos conoce y estamos bien implantados, en 4 provincias somos los primeros de la casa. Pero a nivel regional, en el cómputo regional, es como ha dicho Palas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ha afectado el temporal en las cosechas? Este último temporal de nieve, pues muy bienvenido. Sobre todo los que somos regantes, porque las montañas no tenían nada de nieve y es una reserva fundamental para asegurarnos la campaña de riego, que no estaba a día de hoy asegurada. En el sistema Pisuerga, que es el que peor estaba, un poquito es el mío, pero también en León, Riaño sí que estaba cargando bastante bien, pero el barrio de Luna estaba bajo. Entonces, esto a los regantes nos viene muy bien. A otras, pues hombre, esta nieve va a retrasar un poco más las siembras, pero siempre se ha dicho que año de nieves, año de bienes. La nieve hace una labor muy buena en el terreno, ahueca, estructura, y aunque se retrasen un poco las labores que quedan de hacer, que queda mucho de sembrar, es verdad, pero la nieve siempre es muy efectiva. Y este frío también, porque estaban adelantándose mucho los cultivos y no es bueno, porque después viene mayo con ciertas heladas tardías y puede pasar una factura tremenda a los cereales y a otros cultivos. Por lo tanto, este frío es muy bienvenido y esta nieve es muy bienvenida, en términos generales. Yo sí que me gustaría puntualizar un poco, porque luego también, como es un sector tan amplio, tenemos alguna excepción, ¿no? Hay gente que no ha terminado de sacar las patatas, hay gente que no ha terminado de sacar las zanahorias, que las están intentando tapar, porque como todos os daréis cuenta,
este sector nuestro es bastante complicado. Tenemos las explotaciones a la intemperie y hemos pasado de que hasta el día 14 de octubre teníamos una sequía bestial y ahora, a día 17 o 18 de enero, tenemos que nos sobra ya agua en muchos sitios. Nos han caído 300 y pico litros. Esto hace muchos años que no lo veíamos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos los agricultores y los ganaderos? Que nuestras explotaciones están a la intemperie y que cada vez las diferencias que hay entre una época y otra son más abismales, ¿no? Lo lógico era que hiciera frío. Lo que ya no es tan lógico es que en tan poco tiempo hayan caído 350 litros o 330 litros, como han caído en muchas zonas, cuando hay sitios donde ese es el índice pluviométrico de todo un año. Pero bueno, en líneas generales el agua es bienvenida, salvo las excepciones de quien no ha podido sacar las patatas o quien no ha podido sacar las zanahorias y ahora mismo, después de un año, con los gastos que han supuesto estos cultivos, pues que no lo consiga lograr, pues hay gente que está fastidiada. ¿Y han previsto alguna movilización para reducir los costes del aumento de los costes de producción y del incremento de la gasolina? El tema de costes, en el tema de saneamiento, en el tema de contratos sin firmar por la leche, es decir, hay muchos puntos calientes en el sector agrario que requerirían movilizaciones. Es verdad que en campaña electoral, como estamos ahora mismo, pues las movilizaciones hay que medirlas muy bien de temas urgentísimos, como es el tema de saneamiento, evidentemente, que ha empezado a entrar en vigor y a los ganaderos, desde luego, que les viene pues muy mal. Es una vuelta de tuerca más ante una situación muy dramática que están viviendo. Ahora entendemos, bueno, la Unión de Campesinos, que las movilizaciones pues se podría entender que son en clave electoral y no son en clave reivindicativa. No pasa nada por esperar 20 días, después de cómo quede el mapa de representatividad, hablar entre nosotros, a ver qué temas podemos coincidir y si es posible la unidad de acción, pues sería lo deseable. Que fuésemos todos juntos a defender los temas que entendemos que son más importantes. Pero entiendo, que quedan 20 días para las elecciones, vamos a dejar el proceso que discursa con la mayor normalidad posible. Nosotros apostamos por una campaña limpia, sin meternos con nadie, cada uno que tiene que defender lo que ha hecho y esperemos que no caigamos en las descalificaciones ni en los insultos. Las últimas fueron bastante razonables, esperemos que estas todavía sean, si puede ser, aún mejor. Desde luego, la Unión de Campesinos no va a entrar en descalificaciones ni insultos, vamos a defender lo que hemos hecho, vamos a defender nuestras propuestas y que cada uno vote a quien cree que tiene que votar y a quien se merece votar. Si sois mayoritarios en esas cuatro, ¿vais a rascar en alguna más? ¿O pues no esperáis rascar en todas? O no sé. Las expectativas que vamos a subir, esas son las expectativas que tenemos y los objetivos que tenemos. Subir, sin más. Subir en todos. Me imagino que habéis hecho un voto que pedís que la gente vaya a votar y demás. Es que me ha salido a lo mejor. Por supuesto, sí, no. Estas elecciones participa mucho la gente, de media un 63% de participación. Hay provincias que llegan al 83% de participación. Es decir, esto quiere decir que a los agricultores sí les importa quién les representa ante las administraciones o en cualquier foro que se tomen decisiones que les afectan. Por lo tanto, es un buen respaldo a las organizaciones agrarias. ¿Se ha visto ya el voto por correo? Vamos, el voto anticipado. El voto anticipado. Es a partir del lunes 23 hasta el día 6. 23, ¿no? Era por ver cómo iba, si es que se hubiera abierto. No, todavía. El número 2 no lo contaré. ¿Alguna pregunta más? Les dejo la pantalla. Animarles a que voten a la Unión de Campesinos, ¿no? Que aquí estamos, somos una representación, representamos los únicos que políticamente somos independientes y eso se nota. Por eso luchamos más y salimos más a la calle. Pues queda dicho. Pues muchísimas gracias por venir a la defensa y que nos sigamos viendo muchas veces. ¿Se puede quedar 5 minutitos para que haga unos recursos?